compartiendo con ustedes todo esto. El negrito Manuel, sabemos, fue sacado violentamente de aquella costa. Sabemos que era un hombre muy joven, tal vez hasta un niño. Tenía 25 años aproximadamente el año en que ocurre el milagro. Y si vemos hacia atrás, tenía que haber sido capturado como mínimo para poder haber sido bautizado, aprendido el idioma del hombre blanco, aprendido mucho de sus costumbres, porque sabemos que era el esclavo de confianza del marino que trae a la Virgen de Luján desde Brasil, desde Recife hasta el puerto de Buenos Aires. Todo eso indica que como mínimo tuvo que haber sido capturado alrededor de 20 años o 19 años para abajo. Yo he encontrado listas de barcos franceses e ingleses que traían un inventario, entre comillas, de sus esclavos, y aparecen niños de 2 años, niñita de 1 año, de 3 años, ¿no? O sea que ese es el rango de edad que pudo haber tenido él, y por lo tanto siempre traumático, esclavizado por compañeros de otras tribus, enemigos de otras tribus. Esta era una costumbre que estaba en el África Negra antes de que llegara el hombre blanco. Le vendían incluso los esclavos de una tribu a la otra a los musulmanes que venían del norte. Un horror, ¿no? Y con toda esa violencia, un mes en ese barco, imagínense con las cuarentenas y las cosas que estamos viviendo, esos esclavos estaban un mes encerrados en el barco desde Cabo Verde, o sea, las islas, hasta la costa de Brasil. Muchos se suicidaban, lógicamente imagínense después de estar viviendo esa vida libre, salvaje en sus praderas y selvas, encontrarse de golpe en un barco con otros desconocidos, porque había de una tribu, de la otra, por ahí no podían ni hablar, no tenían ni el mismo idioma, una comida por día, en cubiertas donde no se podían poner de pie, estaban encadenados uno al lado de los otros, ¿no? Sin saber a dónde iban, sin ver a los que habían sido su familia hasta el día anterior, su madre, hermanos, hijos, lo que fuera. Una situación de pavor total, ¿no? Luego llegar a un lugar, ver que los analizaban, los metían en cuarentena porque llegaban, a veces se perdía todo el cargamento, 450 esclavos muertos por la viruela en alta mar, ¿no? Cómo tiraban por la borda a los enfermos, el suicidio, había una enfermedad que ellos lo llamaban el banzo, era una depresión espantosa que claro, del choque de una cosa a la otra. Y hoy en día, bueno, me parece que de esto estamos como tomando cada vez más experiencia, y no solamente el sacerdote que habla con mucha gente, ¿no? Entonces, el negro Manuel pasó por todas estas experiencias, pasó por que le dijeran, esta es la verdadera religión, la religión del amor, la religión de la fraternidad, la religión donde todos tenemos que formar un pueblo para ir a un cielo, a un paraíso. Y lógicamente vio personajes que decían esto, pero que vivían de otra manera, ¿no? De alguna forma una incongruencia. Yo sé que tal vez pongo hasta el dedo en la llaga de muchos que justifican la conquista española como una cosa muy grandiosa. Yo no quiero, a veces siempre digo, soy un poco polémico para un extremo o el otro, o para una forma de ver u otra, ¿no? Pero el hecho es que él se encontró con ese conflicto, es decir, es el conflicto muy natural. Pensemos que hubo muchos esclavos que no resolvieron el conflicto. ¿Por qué nacen todas las sectas afro-brasileras, especialmente en el Brasil? Era una mezcla de religión cristiana no asumida con un poco de lo peor que habían traído de su cultura. Hacen una combo, hay una combinación, y surgen sectas que no eran propiamente africanas, que no son cristianas, con costumbres supersticiosas, incluso costumbres muy diabolizadas, ¿no? Hubo miles de africanos que no pudieron pasar la prueba de digerir las cosas así nomás, que a los golpes le dijeran muchas veces, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? Porque yo soy más fuerte, ¿sí? Porque yo tengo cadenas, y porque si no es la muerte para vos, ¿no? Sin esperanza ninguna de volver. Nunca por ahí ni se les pasaba por la mente que pudiera nuevamente esos barcos volverlos a su tierra, porque era como haber cambiado de escenario, de su escenario normal, de esa normalidad que ellos vivían, a un escenario de pánico total, ¿no? De muerte, de miedo, de esclavitud, de trabajo forzado,
donde también encontraron, y especialmente en el Río de la Plata, piedad, ¿no? Es muy diferente la situación de los esclavos que fue aquí en nuestro Río de la Plata a ciertas situaciones que vivían en el Brasil y en Estados Unidos. Ahí había derecho de vida o muerte sobre el esclavo rebelde o simplemente de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero así todo, nuestro Manuel tuvo que pasar de situaciones absolutamente únicas. Y si la Iglesia lo va a proponer como modelo, es decir, como santo, es decir, que nos propone como un modelo, yo creo que es muy apropiado que vayamos pidiéndole a él en forma privada, que vayamos tratando de conocerlo cada vez más, porque en él se encierra una especie justamente, vuelvo a repetir la palabra, de modelo, de paradigma, de un compañero que pasó por senderos de oscuridad, por senderos del miedo, por senderos de incertidumbre, hacia la libertad y hacia el amor. Porque él no encontró un equilibrio espiritual como por una religión individualista, centrada en la no querer sentir nada. No es un juicio para religiones orientales. Yo siempre critico a los occidentales bautizados que pretenden ser budistas o encontrar en la religión de Oriente, no sé, lo que supuestamente no encuentran o viven en su propia religión, pero por supuesto no critico en lo más mínimo al que ha nacido en esa cultura, que también tiene muchos valores. Pero no, Manuel lo que encontró, lo que fue la luz para él, fue el amor. Él encontró el amor de la madre, él encontró el amor de la mujer, posiblemente su madre, sus hermanas. No sabemos si habrá sido un hombre casado en su tribu. Sabemos que aquí se casó con una esclava, también criolla, que se llamaba Beatriz, que vivió en este campo y seguramente está sepultada en algún lugar, también en este campo. Eso indican los documentos como pistas que tiene Monseñor Presas. Entonces, lo que fue la luz de Manuel fue encontrar el calor, el corazón inesperadamente, en todo ese terror, en todo ese miedo, en toda esa incertidumbre, en toda esa violencia, en todo ese sinsentido de este brutal cambio que le tocó vivir. ¿Qué fue lo que hizo? Vuelvo a repetir, fue el amor. Algo pasó. Él sintió que había un corazón que latía por él. Y ese corazón era el corazón inmaculado de la madre, ¿no? Él conoció la imagen de la Virgen de Luján en el barco. Él venía desde Recife como esclavo de confianza del marino encargado de traer la imagen. Y allí seguramente abrían la caja en el barco, en aquellos también mínimo 20 días de viaje desde Recife hasta el puerto de Buenos Aires, en aquel pequeño velero. Y ahí algo comenzó a ocurrir. Le habrán contado, ¿no? El marino le habrá cantado canciones a María portuguesas, porque era un marino portugués. Y esto no fue una religión de palabras o de libritos, porque si no, Manuel, directamente con el temperamento que tenía, sabemos que era un hombre muy fogoso, que no se iba a dejar comprar por ninguna ideología, porque un esclavo, uno dice, bueno, mirá, un africano son fetichistas, ¿no? Cambió de fetiche, adoraba un tronco pintado y de pronto le pusieron una imagen pintada de una señora y cambió de ídolo. No, en la vida de él se descubre un hombre que tenía una necesidad de amor, ¿no? Un temperamento tan fuerte que no se iba a contentar con ninguna estatuilla, no se iba a contentar con palabras o con ideologías o con una falsa religión. Él encontró un corazón que latía de amor por él y eso fue lo que lo movilizó. Y eso es lo que le tenemos que pedir a él, porque en medio de toda esta oscuridad, y la que puede llegar a venir, porque, a ver, puede llegar a venir también más oscuridad, tenemos que encontrar el amor que le dé sentido a nuestra vida y nosotros poder dar amor. ¿De dónde voy a sacar yo amor cuando yo también tengo pánico? No siempre a veces hago como un chiste, digo que por ahí me pararía en un accidente en la calle y una persona que está ahí accidentada y empezar a gritar, rápido, por favor, llamen a un sacerdote, llamen a un sacerdote. Ah, cierto que yo soy sacerdote, ¿no? Porque en el miedo uno se desconfigura. En el miedo uno entra en un tobogán y se puede llegar a bajar, ¿no? Y hay estímulos y cosas. Entonces, bueno, necesitamos al calor, a la luz de un amor auténtico, el amor de Dios a través del corazón de María, poder mantener en nosotros el amor, porque no somos buscadores de consuelo. Claro que lo necesitamos, pero nosotros tenemos a cargo hijos, tenemos a cargo fieles, tenemos a cargo compañeros, vecinos,
familiares, y todos están reclamando eso, decime algo porque no puedo más, estoy muerto de miedo, muerta de miedo, lloro, no sé qué me pasa. Y bueno, ¿y de dónde vamos a sacar? Y vamos a tener que encontrar cada vez más amor. Nos van a necesitar muchos a nuestro alrededor, ¿no? Y esperemos encontrar a muchos que nos den también su consuelo y su palabra de aliento. Bueno, como ven, una mezcla o un conjunto, una batería de muchas cosas, todas muy densas, y que de alguna forma estoy tratando de expresar lo que tengo en este momento en mi corazón. Disculpen si es todo demasiado rápido, o muchas cosas, o surgen preguntas, porque siempre surgen muchas preguntas. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de palpitar en este camino bellísimo, 2020-2030, centenarios de la Virgen del Valle, que unió dos culturas, la cultura india en guerra durante 130 años con el hombre blanco, una guerra a muerte, la Virgen en el medio, y comienzan a ser una cultura mestiza, surgida por el amor. El español que empieza a ver a la India como una compañera, tener hijos con ella, eso no era simplemente usar a la mujer, alguno tal vez. Empieza a surgir algo, y fue la presencia de la Virgen, a través del amor, que inicia ese camino para algo nuevo. 2030, Nuestra Señora de Luján, ni más ni menos que patrona de la nación argentina. Imagínense qué bello es el camino que se nos abre. Ojalá que podamos abrir nuestro corazón, los que son personas de fe, de oración. Les pido que también que recen por nosotros, que recen por nuestra iglesia diocesana de Zárate Campana, que también tiene el tesoro de tener este gran regalo dentro de sus límites, la zona, porque siempre digo, ven, empecé y lo vuelvo a repetir, no estamos haciendo propaganda de un punto específico donde estamos parados, está la cámara, sino de toda una zona que era mucho más grande que este predio. Entonces, bueno, tener en cuenta que tenemos este tesoro donde sin duda en 2030 algo también tendrá que pasar, porque aquí pasó hace 390 años algo fundamental para ese centenario que vamos a vivir dentro de 10 años. Que Dios los bendiga a través del corazón de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, Padre Federico, visitamos el lugar del milagro, como hace unos años ya, y más que nada para preguntarle cómo viene el tema del 8, ¿no? El 8 de diciembre, un día tan trascendental para este lugar, donde viene tanta gente de distintos lugares, incluso de algunas provincias. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? No, no sé qué va a pasar. ¿Cómo están? Buen día, señor Omar, queridos televidentes. No sabemos qué va a pasar, porque estamos atentos a toda esta cuestión.